¿Qué tal, amantes de la historia? Bien, hoy vamos a hablar de la batalla de Cagnas. La batalla de Cagnas fue un combate librado el 2 de agosto del 216 a.C. entre las fuerzas de los cónsules romanos Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón y las tropas del famoso líder militar cartaginés Aníbal Barca. El enfrentamiento es uno de los más famosos, por no decir el que más, de toda la historia de Roma y supuso la gran derrota en la historia de Roma. Bien, me gustaría primero poneros un poco en contexto en qué marco nos encontramos. Aníbal Barca ya había demostrado con creces ser un general muy hábil y muy capacitado tras sus primeras grandes batallas en Italia. Los romanos, bajo el mando del recién nombrado dictador Quinto Fabio Máximo y su mano derecha, el lugarteniente Marco Minucio Rufo, habían aprendido la lección por las malas y utilizaron en los meses siguientes la táctica del desgaste, la táctica de la tierra quemada. Empezaron a destruir víveres, empezaron también a requisar todo tipo de sistemas hidráulicos, de agua, etcétera, para privar al ejército de Aníbal de cualquier posibilidad de abastecerse. Sin embargo, había muchos senadores que se mostraban un poco impacientes porque los senadores romanos querían, digamos, respuestas y querían soluciones ya. Y esa táctica de cobardía, de huir y de tierra quemada no les convencía absolutamente nada. Y después de reunirse en bastantes sesiones, los senadores llegaron a la conclusión de que había que actuar inmediatamente de forma militar y dejar esa cobarde táctica de tierra quemada atrás. Por primera vez, cada uno de los nuevos cónsules nombrados tras el final de la dictadura, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, recibieron un ejército el doble de grande, formado cada uno por 4 legiones que se esperaba que lucharan juntas en el campo de batalla. En total aproximadamente tenían la friolera cifra de 70.000 o 80.000, más o menos, entre 70.000 y 80.000 soldados de infantería, más aproximadamente unos 6.000 jinetes. Sin duda podemos afirmar que era el mayor ejército romano jamás visto. Cabe destacar que en esta época las legiones romanas no estaban todavía formadas por soldados profesionales al 100%, ¿de acuerdo? En los siglos posteriores sí. En esta época sí, podemos decir que era uno de los mejores ejércitos sin duda del mundo, o el más preparado, pero en cuanto a entrenamiento todavía no estaban lo suficientemente entrenados como en siglos posteriores lo fueron los ejércitos romanos ya del imperio. Todavía no, pero sin duda tenían una cantidad de maquinaria bélica, de capacidad, de movilidad, etcétera, gracias también a las calzadas romanas que le hacían único en el mundo. Después de haberse movido sin contratiempos importantes por el suelo itálico durante meses, Aníbal llegó con todo su ejército al centro de la región de Apulia en el verano del 216 a.C. Allí, con sus 35.000 soldados de infantería y sus aproximadamente 9.000 jinetes, ocupó la ciudad fortificada de Cagnas, a orillas del río Aufidio, que ahora se llama Onfanto, por cierto. Pasaron varios días en el que los ejércitos de uno y otro bando se observaban el uno al otro pensando cuándo sería el momento perfecto para entablar la batalla. Finalmente, durante el 1 de agosto, el ejército de Aníbal salió del campamento para desplegarse en la llanura abierta, enfrente de la colina donde se ubicaba la ciudad. Empiezan a moverse los ejércitos. Aún así, el único movimiento del bando romano fue desplegar poderosas fuerzas de cobertura en los campamentos romanos, por si acaso a Aníbal se le ocurría, como en otras ocasiones, mandar tropas de asesinatos o tropas de sabotaje infiltradas. Al día siguiente, el 2 de agosto del 216 a.C., Cayo Terencio Varencio, que era el cónsul al mando, decidió ya por fin pasar a la ofensiva y dejar de esconderse. Poco después del amanecer, las tropas de los dos campamentos romanos se unieron y formaron un solo frente de combate, cuya fuerza estaba repartida en 3 grandes bloques. A la derecha, en la posición más cercana al río, se ubicó la caballería romana, integrada aproximadamente por unos 3.600 miembros de la caballería aliada de Cayo Terencio Varrón, ¿de acuerdo? La caballería estaba compuesta por 2 unidades bien diferenciadas. Una estaba a las órdenes de Lucio Emilio Paulo
y la otra, que estaba situada en otra parte, en la parte izquierda, en el flanco izquierdo, estaba ocupada por unos 3.600 miembros de la caballería aliada y comandada por Cayo Terencio Varrón, ¿de acuerdo? La caballería se dividió en dos contingentes totalmente diferenciados. Después, el inmenso bloque central, digamos el grueso de la formación, lo compusieron la infantería pesada romana e itálica, dirigidas por Gneo Servilio Gémino, que es el cónsul del año anterior, que también estaba participando en esta batalla. Asimismo, delante de estas legiones se instaló una fila de tropas ligeras para ir desgastando al enemigo antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo. A la formación del ejército romano, Aníbal respondió evidentemente y de manera muy ligera, muy rápido, respondió ante toda esta composición de tropas romanas. Envió a sus famosos honderos baleares, lanceros de las Islas Baleares también como fuerza de cobertura, para permitir el despliegue del resto de su ejército. Aquí Aníbal hace una cosa muy inteligente, que es aprovechar el despliegue de los romanos para desgastarles mientras se están desplegando con los honderos y con los lanceros baleares, que eran muy conocidos por tácticas de hostigamiento. En el ala izquierda, enfrentados a la caballería romana, se apostarían los jinetes hispanos y celtas al mando de Asdrúbal. En el ala opuesta, frente a la caballería aliada de Varrón, se colocó a la temida y famosa caballería númida, capitaneada por Anón, que era sobrino de Aníbal, y Marhábal, lugarteniente de Aníbal a cargo de las tropas africanas. Ya se están moviendo también las tropas cartaginesas y están formando frente a los romanos. El bloque central del ejército cartaginés era, digamos, el más grande y más complejo de todos, porque había un poco de todo, era un contingente mixto. Los bordes estaban ocupados por infantes libios, armados a la romana, tenían incluso armas romanas, incluso la propia armadura también romana. En el centro se instaló infantería ibérica y celta, bajo la dirección directa de Aníbal y su hermano Magón Barca. Una vez que el ejército alcanzó sus posiciones iniciales, el general púnico hizo avanzar las compañías del centro de su infantería. Su objetivo era hacer que toda la línea se combara hacia el enemigo, con todas las unidades escalonadas hacia atrás de ambos lados, de ese nuevo y estrecho frente. En lo referido a la estrategia, lo que querían los romanos, el objetivo de los romanos pasaba por confiar en el impacto de su infantería pesada. Claro, esto es muy importante, los romanos tenían una infantería pesada mucho mejor y mucho más preparada y con armaduras bastante más gruesas que los cartagineses, y ellos confiaban toda su suerte en aguantar el envite de los cartagineses y luego ir avanzando, con lo cual los cartagineses al final se desmoronarían y empezarían a huir, o eso es lo que pensaban los romanos. Además, el número de los romanos era mucho más, tenían bastante más número tanto de caballería como de infantería y de todo. Entonces solo era cuestión de tiempo que el ejército de Aníbal se desmoronara, pero no pasó eso. Ante la evidente superioridad numérica de los romanos, Aníbal era consciente de que solo podría ganar esta batalla a través de una excepcional coordinación entre sus unidades y el uso de la mejor estrategia posible. Afortunadamente para él, los años de campaña y los recientes éxitos habían convertido a su ejército en una fuerza militar curtida, motivada, flexible y perfectamente coordinada entre sí, y por eso al final Aníbal se alzó con la victoria. Cuando todos estuvieron en sus puestos, más de 125.000 hombres y 16.000 caballos estaban preparados para enfrentarse en una de las batallas más sangrientas, o si no la más sangrienta de la historia de la humanidad. Las tropas ligeras iniciaron el combate. Los jinetes hispanos y celtas caían sobre la caballería romana al mismo tiempo que las legiones se lanzaban sobre la infantería central de Aníbal y Magón. Tal y como estaba previsto, estos últimos van retrocediendo poco a poco, sin permitir que sus filas se rompan, formando una línea cóncava en vez de convexa, y esto fue utilizado por Aníbal. Fue en este momento cuando el ejército cartaginés sufrió la mayor parte de sus bajas, claro, porque estaban retrocediendo, pero todo formaba parte de una estrategia, pues aquellos que no retrocedían de forma ágil eran acuchillados por los triunfantes legionarios romanos. En este momento dado, los grupos de infantería libia de los bordes centrales giraron al interior y empezaron a envolver al enemigo, empezaron a envolver a los romanos. La estrategia de Aníbal empezaba a dar sus frutos y se ponía en marcha.
Al mismo tiempo, los jinetes númidas de Marjabal dispersaron y persiguieron a la caballería aliada de Roma, con la ayuda de los jinetes de Asdrúbal, que ya habían matado y hecho huir a la caballería romana con la que les tocaba enfrentarse. Una vez hecho esto, digamos que los dos grupos de caballería atacaron la retaguardia de las legiones romanas, completando el encierro total. Como no pueden avanzar en ninguna de las direcciones, los legionarios romanos quedaron absolutamente inmovilizados, y se produjo durante horas interminables una gran matanza que solo podemos imaginar como una de las más sangrientas de la historia. Es muy difícil establecer las cifras exactas de los muertos en la batalla de Cagnas, ya que las fuentes suelen fluctuar bastante dependiendo del autor consultado, ¿vale? Esto es muy importante. Pero, por ejemplo, para que lo sepáis, el historiador Tito Livio apunta que hubo más de 47.000 soldados romanos que perdieron la vida. Esto es una absoluta barbaridad, ¿de acuerdo? Repito, casi 50.000 soldados romanos fueron masacrados y perdieron la vida este día. Además, unos 5.000 o 6.000 hombres romanos fueron hechos prisioneros y en los días posteriores a la batalla muchos quedaron heridos por la zona y también se les recogió para que fueran prisioneros. En total hubo unos 15.000 prisioneros y unos 50.000 fallecidos, unos 50.000 asesinados, y los romanos desde luego no se pudieron recomponer de esta derrota hasta bien tiempo después. Entre las bajas digamos más famosas, hay que contar la del cónsul Lucio Emilio Paulo y Servilio Gémino, y a Marco Minucio Rufo. De hecho, el único cónsul, para que lo sepáis, el único cónsul que sobrevivió fue Cayo Terencio Barrón, y unos 10.000 hombres aproximadamente. Son los únicos que lograron escapar y llegar a Roma. Las consecuencias de la batalla de Cagnas iban a ser totalmente y fueron catastróficas para Roma. Aníbal se alzaba con la victoria una vez más y ponía en jaque a la todopoderosa Roma. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Saludos.